Hola, te doy la bienvenida a mi canal Mates y mucho más. Este es el primer video de la iniciativa Código Cachimbo, donde te enseñaré la teoría de diversos cursos, asimismo ejercicios. Este video será meramente teórico. Posterior a él viene un video de ejercicios en nivel básico y medio, y luego un video de nivel un poco más avanzado. Ya dependiendo de la exigencia de tu examen de admisión, puedes ver uno u otro. Cabe aclarar que quizá los temas no estén en el mismo orden que en la universidad a la que tú postules, pero no hay problema. Dime en los comentarios qué tema deseas que abarquemos y según yo lo crea conveniente lo iré colocando en el orden, ¿no? Como ven, el curso de hoy será razonamiento matemático y el primer tema será sucesiones, pero también veremos el curso de álgebra, de trigonometría, geometría. Ya veré si pongo algún otro curso, no estoy muy seguro, pero probablemente sean estos 4 cursos. Y te recuerdo, si deseas algún tema en específico o ejercicios en específico, dejo en la descripción de este video mi Gmail donde puedes escribirme alguna sugerencia o alguna petición. Bueno, sin más dilatar el video, comenzamos con la teoría de sucesiones. ¿Qué son las sucesiones? Pues son un conjunto ordenado de elementos que siguen una regla específica, es decir, no puedes ordenar elementos de manera aleatoria, sino que todos tienen que seguir un orden, un patrón. Además, los elementos se distinguen todos entre sí. Quiere decir que tú puedes identificar cuál término es cuál. Tú puedes decir, este es el primer término, este es el segundo. ¿Por qué? Porque tienen algo que los distingue. Y hay que aclarar que cuando veamos la palabra elemento, también se puede reemplazar por término. En sucesiones son sinónimos prácticamente. Algunos ejemplos de sucesiones pueden ser esta formación de letras. Pues vemos la P, la S, la T, la C, ¿no? Para que sea sucesión tiene que estar ordenado con una regla específica, como menciono aquí, con un orden lógico. Por lo tanto, yo podría encontrar el siguiente término si es que encuentro este patrón lógico. Por ejemplo, yo veo que estas son las primeras letras de algo conocido. Primero, segundo, tercero, cuarto. Entonces seguiría quinto, que llevaría la letra Q. Y así podría encontrar la siguiente letra y tal, ¿no? Y además cada término de estos se distingue, ¿no? El primer término se distingue del segundo término y del tercero y así. Otro ejemplo sería esta sucesión de elementos geométricos formados por palitos de fósforos. Como vemos, esta figura 1 tiene 3 palitos, esta figura 2 tiene 5 palitos y así, ¿no? Yo podría encontrar entonces la siguiente figura, pues sí, ya que veo que la primera figura está formada por un triángulo con 3 palitos, la segunda por 2 triángulos, la tercera por 3 triángulos, la siguiente probablemente esté formada por 4 triángulos y habría que ver también algún orden en cómo están ubicados esos triángulos, ¿no? Ahora vamos a hablar de otro concepto importantísimo que son las sucesiones numéricas. Bueno, son un conjunto ordenado pero ahora de números que siguen una regla específica y los elementos obviamente se distinguen entre sí para que sea sucesión, ¿no? Como vemos aquí tenemos t sub 1, t sub 2, t sub 3 y así hasta t sub n ordenado, ¿no? Estando en la posición 1, posición 2, posición 3 hasta una posición n que no conozco. Muchas veces se suele representar a los términos con estas letras, ¿no? Con la T y abajo este número pequeño indica su posición. Por ello es que esto tiene n y su posición es la enésima. Y como mencioné la palabra enésimo, pues tengo que hablar de algo muy importante que es el término enésimo. Es un elemento que se encuentra en una posición cualquiera n. Este de aquí, el término enésimo, ¿no? Puede ser. Aquí podría parecer que el término enésimo es el último, pero en realidad si yo quisiera podría continuar esta sucesión y pues el término enésimo será el término 10, por ejemplo, ¿no? O el término enésimo puede ser el término 11, o el término 2, o el término 1. Ya depende qué término quieras hallar tú. Entonces ese valor tomará el término enésimo. Otra manera de verlo es que representa la forma matemática que tienen todos los elementos de una sucesión. ¿A qué me refiero con esto? A que es una expresión matemática, va a haber una variable que puede tomar distintos valores, que va a ser la posición, la n. Entonces esta expresión va a ser como una fórmula que nos permite hallar cualquiera de los términos de esta sucesión. Por ejemplo, para esta sucesión 2, 4, 6, seguiría obviamente el 8, el 10, el 12, el 14 y así, ¿no? Porque son números pares. Entonces el término enésimo es 2 multiplicado por n, porque este término está en la primera posición, este en la segunda posición, en la tercera y así. Y este que está en la primera posición es lo mismo que 2 multiplicado por 1. Este 4 es lo mismo que 2 multiplicado por 2. Este 6 es lo mismo que 2 multiplicado por 3. Si te das cuenta, cuando está en la posición 1 se multiplica por 1, en la posición 2 por 2, en la posición 3 por 3. Entonces, para un término cualquiera que está en la posición n, va a ser 2 multiplicado por n. Esta es una fórmula que me ayuda a hallar cualquier término. Si yo quiero hallar, por ejemplo, el término 10, utilizo el término enésimo. Reemplazo en vez de la n el 10, 2 por n,
que vale 10. Y el término 10 valdría 20. Y para eso entonces se utiliza el término enésimo. Hablaremos ahora de los tipos de sucesiones numéricas. Empezamos primero con la sucesión aritmética lineal. La definición puede darse de que es una sucesión donde la diferencia entre los términos es constante. Y a esta diferencia se le da la letra R y se le llama razón. Recuerden, diferencia es resta. La resta entre dos términos consecutivos es constante. Es decir, que al término 1, para llegar al siguiente término, tengo que sumarle esa razón R. Al segundo término, para llegar al tercero, tengo que sumarle esa razón R. Y así, el término anterior del término n, le tengo que sumar R para llegar al término n. ¿Y el n cómo lo podría hallar entonces? ¿No? Restando dos términos. Como te digo, la diferencia es constante. Entonces yo podría restar término 2 menos término 1 y encontrar cuánto vale la razón. Y podría restar término 3 menos término 2 y va a ser la misma razón. Y así, ¿no? Por ejemplo, la misma sucesión que utilizamos anteriormente, ¿no? La de 2, 4, 6, 8. Esta es una sucesión aritmética lineal. 4 menos 2 me da 2. Positivo. En otras palabras, hay que sumarle 2 a este de aquí para llegar al 4. 6 menos 4 me da 2 y 8 menos 6 me da 2. Entonces siempre veo que hay una razón constante entre los términos. Y sería muy útil encontrar el término enésimo de este tipo de sucesiones, ¿no? Porque ¿qué tal si nos piden hallar el término 100? Anteriormente hallamos el término enésimo simplemente viendo el patrón que seguía, ¿no? Y encontrando así una fórmula. Pero si nos encontramos ante una sucesión aritmética lineal, pues es más sencillo, ya que podemos utilizar esto. El término enésimo va a ser igual al término 1 más n-1 multiplicado por la razón. Si por ejemplo quisiéramos hallar el término enésimo de esta sucesión, tendríamos que reemplazar el término 1 y la razón. ¿Por qué n no lo reemplazo? Porque recuerda, quiero hallar el término enésimo, quiero hallar la fórmula. Y esa fórmula tiene que tener al n sin reemplazar, porque si no, luego que quieras hallar el término 20, ¿dónde vas a reemplazar el 20? Ese 20 se reemplaza en la n, precisamente. Entonces, el término enésimo va a ser igual al primero, que vale 2, más n-1, multiplicado por la razón. Y la razón es la diferencia constante, es 2. Y sería 2 por n, 2n, menos 2 por 1, 2. Aquí se cancela esto y me queda que el término enésimo sería igual a 2n, que es precisamente lo que encontramos anteriormente. Y una vez que ya encontraste el término enésimo, entonces puedes hallar el término 10, por ejemplo, ¿no? Reemplazando 2 por 10 y sería 20. Pero si no te piden hallar el término enésimo y te piden directamente hallar un término, pues puedes hacerlo directamente con esta fórmula, ¿no? Y reemplazar los términos, ¿no? Por ejemplo, si me piden el término 10, sería término 10 es igual al primero, que vale 2, más n-1. N es la posición del término que se quiere hallar. Entonces, si quiero hallar el término 10, n va a valer 10. Menos 1 multiplicado por la razón, que siempre es 2. Entonces, el término 10 de esta sucesión va a ser igual a 2 más 10 menos 1, sería 9 por 2. Aquí como hacemos primero multiplicaciones, 18 y 2 más 18 sería 20. Entonces encontramos lo mismo que acá, ¿no? Porque acá nos iba a salir 20 también. Entonces esa es la manera de utilizar esta fórmula, ¿no? Para hallar directamente el término que quieres o para hallar el término enésimo, que es la fórmula pues más simplificada, ¿no? Ya que aquí hay que operar un poco. Pero esta no es la única manera de hallar el término enésimo, hay una mucho más rápida. Y es que cuando tengo una sucesión aritmética lineal, término 1, término 2, término 3 y así, y una razón constante, entonces el término enésimo se puede encontrar de esta manera. Lo que voy a hacer va a ser regresar un término antes del término 1. Claro, este término no pertenece a la sucesión original, pero voy a hacer que aparezca, ¿no? Como la razón es constante, entonces regreso una posición restándole al término 1 la razón y obtengo este término de acá. Entonces le llamamos el término 0, que es el término anterior al primero. No es que necesariamente valga 0. Puede valer otro número, pero se le suele llamar término 0. Entonces, el término enésimo, de manera más simplificada, se va a encontrar como este término 0 más la razón, que es constante, multiplicado por n, ¿no? Y n ya sabemos que no se reemplaza, ¿no? Si quieres hallar al menos el término enésimo. Pero si quieres hallar un término en específico, pues sí lo reemplazarías. Volviendo a la sucesión anterior, si queremos hallar el término enésimo de manera más rápida, pues trazamos una línea que nos va a ayudar más que nada a separar. Entonces retrocedemos 1 porque la razón es constante y para hallar este término habría que restar, ¿no? 2 menos 2 me da 0. Y entonces el término enésimo
va a ser igual a este término anterior que nos salió 0 más la razón 2 multiplicado por n. Entonces el término enésimo vale 0 más 2n, 2n, ¿no? Una manera mucho más rápida de hacerlo. Ahora, pasa que a veces también nos piden sumar estos términos. No solo encontrar un término en específico, sino hallar la suma de, por ejemplo, los 10 primeros términos de una sucesión. La suma de los n primeros términos de una sucesión aritmética lineal se encuentra como el primer término más el término hasta el cual vas a sumar, que es el término en la posición n, entre 2 multiplicado por n, donde n pues es, como te digo, la posición hasta la cual quieres sumar. Si por ejemplo quieres sumar los 10 primeros términos, sería igual al primer término, usamos esta sucesión, el primero era 2, más el término n, como el n vale 10, sería el término 10. Y bueno, el término 10 de esta sucesión si lo encontramos, ¿no? Era 20, entonces más 20 entre 2 multiplicado por n, pero n vale 10, ¿no? Porque queremos sumar los n primeros, los 10 primeros. 2 más 20, 22, entre 2, 11. 11 por 10, 110. Y ahora hablaremos de probablemente la sucesión que más les viene en los exámenes, la sucesión aritmética de segundo orden, o también llamada cuadrática, ¿no? Se le llama cuadrática porque su término enésimo es un polinomio cuadrático, o sea, tiene esa forma. Y la razón constante se encuentra en las segundas diferencias. ¿A qué me refiero con segundas diferencias? Pues que tenemos que bajar dos veces, por así decirlo, para encontrar esta razón constante. Por ejemplo, tenemos el término 1, término 2, término 3, término 4 y así hasta el término n. Entonces, si yo bajo una vez, como en la sucesión aritmética lineal, esperaría aquí encontrar ya una razón constante, algo que se repite. Pasa que estos números son distintos, ¿no? Por ejemplo, 1, 3, 5, 7 podrían ser. Pero si volvemos a hacer otra segunda diferencia, entonces restamos este con este y encontramos que ahora sí aparece algo repetido. Entonces la razón constante está como bajando dos veces, ¿no? En las segundas diferencias. Si yo quiero hallar el término enésimo de esta sucesión de segundo grado, sería a por n al cuadrado más b por n más c. Como les dije, tiene la forma de un polinomio cuadrático. Aquí aparece el n elevado al cuadrado. ¿Y qué son estos a, este b y este c? Bueno, tu chamba para hallar el término enésimo es encontrar precisamente su valor, que los puedes encontrar al retroceder una vez. Así como hicimos en el método rápido de la sucesión aritmética lineal, pues trazas tu franja que te va a ayudar a separar la sucesión original de los términos obtenidos al regresar una vez, y entonces empiezas desde abajo. A este término P1 le restas un R y obtienes el término anterior, el término P sub 0. A este término 1 le restas este P sub 0 y obtienes el T sub 0. El último de aquí, que es la razón, siempre va a ser igual a 2 veces A. El que le sigue, que es el P0, siempre es A más B. Y el primero de todos, que es el T0, siempre va a ser C. Entonces, ya encontrando A, B y C, lo reemplazas aquí y obtendrías tu término enésimo. Un ejemplo bien claro puede ser esta sucesión de aquí, ¿no? Si bajamos una vez, encontramos que aquí hay 3 de diferencia, aquí hay 5, aquí hay 7 y aquí hay 9. No hay una razón constante. Pero si hago una segunda diferencia, entonces aquí habrá 2, 2 y 2. Es una sucesión aritmética de segundo orden o cuadrática. Entonces, si quiero hallar su término enésimo, trazo una línea y empiezo a regresar, ¿no? Esta razón, este 2 es constante. Entonces, se va a repetir aquí nuevamente y sería 3 menos 2 y me da el de acá, que vale 1. Y aquí 1 menos 1 me da el de acá, que vale 0. Y como les mencioné, se cumple que el último vale 2A, el que le sigue vale A más B y el primero vale C. C vale 0 de frente. Esto es una ecuación, ¿no? Tengo que encontrar el A. ¿Cómo hago eso? Divido entre 2 a ambos lados o paso a dividir el 2, que es lo mismo, y me quedaría 2 entre 2, 1. Entonces, para hallar el B utilizo esta ecuación, ¿no? Si A más B vale 1, reemplazo lo que vale el A, que es 1, más B igual 1. Paso a restar y me queda 1 menos 1, 0. Entonces el b vale 0. Su término enésimo sería a, que vale 1, por n al cuadrado, más b, que vale 0, por n, más c, que vale 0. Entonces el término enésimo sería 1 por n al cuadrado, esto se va y esto se va. Y me queda que el término enésimo es n al cuadrado. Y claro, es que estos son precisamente los números elevados al cuadrado. Esto es 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, 5 al cuadrado y así, ¿no? Entonces, si yo quiero hallar el término 10, va a ser la n vale 10, entonces sería 10 al cuadrado, 100. Sucesión aritmética de tercer orden o cúbica similar a la anterior. Su término enésimo es un polinomio cúbico, o sea, la n ahora aparece elevada al cubo. Y la razón constante ahora se encuentra en las terceras diferencias, o sea, bajamos 3 veces.
Mismo esquema anterior, ¿no? Término 1, término 2, término 3, 4, 5 y así hasta el término n. Al bajar una vez, al hacer las primeras diferencias, encontramos cosas distintas, ¿no? Y ahora cuando hacemos las segundas diferencias, tampoco encontramos nada parecido, cosas distintas. Pero al hacer la tercera diferencia, entonces encontramos que se empieza a repetir un patrón, ¿no? Aquí tendría que estar más R, más R. Solo que aquí tendría que extender los términos, ¿no? Para que se vea que ya se repite. Pero bueno, ustedes créanme que aquí se repite, por Diosito. Término enésimo va a ser de esta forma. AN al cubo más BN al cuadrado más CN más D. Un polinomio cúbico completo. Y claro, nuestro trabajo ahora es hallar estos coeficientes, el A, B, C y D. ¿Qué es lo que hago entonces? Trazo mi línea divisora y retrocedo una vez. A este M1 le resto R y obtengo el de acá. A este P1 le resto M sub 0 y obtengo este de acá, y a este T1 le resto este y obtengo este de acá. Y se va a cumplir que el último vale 6A, el siguiente vale 6A más 2B, el siguiente vale A más B más C y el siguiente D. Puede parecer muy complicado, pero en realidad no lo es tanto, solo son ecuaciones de primer grado donde hay sumas, ¿no? Ahí hace el A y luego lo reemplazas acá el A y ahí harías el B. Y luego ya teniendo el A y el B, lo reemplazas acá y obtienes el C y el D sale de manera inmediata, ¿no? No haré un ejemplo de este porque es bastante similar al anterior, capaz en los ejercicios muestre un ejemplo de esto, ¿no? Y ahora sí hablaré de lo que es la sucesión aritmética polinomial. Es una sucesión donde su término enésimo es un polinomio de cualquier grado. O sea, puede ser un polinomio de grado 1. En este caso, sería una sucesión aritmética de primer orden. Puede ser un polinomio de segundo grado, es decir, sería una cuadrática. Puede ser un polinomio cúbico, es decir, sería una sucesión cúbica. Un polinomio a la cuarta, sucesión de cuarto orden. Es decir, es una fórmula general ahora que nos ayuda a encontrar el término enésimo de cualquier sucesión siempre y cuando sea aritmética. Es decir, vayan los términos sumando. Claro, yo aquí he puesto solo términos que vayan sumando, pero ojo, si van restando funcionan también. Recuerden que la resta no es otra cosa que sumar el inverso. O sea, menos 2 es lo mismo que sumar más menos 2, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos este esquema, término 1, término 2, 3, 4, 5 y así, al hacer la primera diferencia encontramos esto, la segunda diferencia encontramos esto, y podríamos continuar, ¿no? Podría ser una sucesión de quinto orden, cuarto orden. Pero bueno, como dicen, así no viene. A lo mucho te ponen una cúbica por ahí. El término enésimo lo puedes encontrar también con una fórmula, que es un poquito extensa quizás, ¿no? Y a veces te conviene más encontrar el término directamente que te piden que el término enésimo. Se puede encontrar reemplazando el primer término multiplicado por la combinación, que ya explicaré ahorita qué es, de n-1, es decir, si quieres hallar el término 10, aquí sería 10 menos 1, 9, con 0, más el siguiente término que encuentras aquí al bajar, que es el P1, por, nuevamente, n-1, si es 10, ahora es 9, con 1, y más el siguiente término, m1, multiplicado por la combinación de n-1 con 2. Y así sucesivamente, ¿no? Si hubiesen más términos, sigues haciendo este patrón, aumentando 0, 1, 2, 3 y siempre esas combinaciones multiplicándolos por los términos que están aquí en esta primera como diagonal. Ahora, ¿qué es esto de aquí? Esto es la combinación. Quizás habrás visto la combinación de esta forma, la C, acá una N y por acá una M, ¿no? Puede que lo hayas visto así, es lo mismo que escribirlo de estas formas de aquí, ¿no? Entonces esta combinación es lo mismo que el primer término, el de arriba, factorial, dividido entre el de abajo, factorial, por la resta de los dos y le aplicas factorial a esa resta. Por ejemplo, la combinatoria de 3 con 2 sería el de arriba factorial, o sea, 3 factorial, entre el de abajo factorial, 2 factorial, por la resta y le aplico factorial. La resta 3 menos 2 me da 1 y le aplico factorial. ¿Y qué son los factoriales? Bueno, los factoriales son muy sencillos de calcular. No es otra cosa, la multiplicación de todos los naturales hasta llegar a ese número donde estás aplicando el factorial. Por ejemplo, para 3 factorial sería el primer natural 1 por 2 por 3 hasta llegar a este número donde le estamos aplicando factorial. Y abajo 2 factorial sería 1 por 2 hasta llegar ahí. Y 1 factorial pues es simplemente 1, ¿no? Entonces aquí se simplifica esto y me quedaría 1 por 3, 3, entre 1, 3, ¿no? Como ven, este cálculo no es lo más rápido del mundo y aplicar esta fórmula tampoco lo es. Por lo tanto, si tienes una de primer orden o lineal, una cuadrática o de segundo orden o una cúbica o de tercer orden, entonces mejor aplica lo que ya te he enseñado. Esta déjala solo como último recurso si te viene una de cuarto grado, de quinto grado o así. Vamos a hablar de la sucesión geométrica. La sucesión geométrica es una sucesión donde cada término, excepto el primero obviamente, se encuentra multiplicando por una razón constante que tiene que ser distinta de 0 al término anterior. Es decir, a este primer término lo multiplico por una razón
R y me da el siguiente. Al término 2 lo multiplico por R y me da el término 3. Y así, ¿no? A este término anterior lo multiplico por R y me da el término n. Y el término enésimo de esta sucesión se puede calcular de esta forma, como el primer término multiplicado por esa razón que va a ser constante elevado a n-1, ¿no? Ya sabes que n, si quieres el término enésimo, se deja sin reemplazar, y si quieres hallar un término en específico, el n es la posición de ese término en específico, ¿no? Que la vas a reemplazar aquí. Y también puedes encontrar la suma de los n primeros términos de una sucesión geométrica, igualito que en la sucesión aritmética lineal, y es la suma de los n primeros términos es igual al primer término por la razón a la n-1, todo dividido entre r-1. Es bastante parecido, ¿no? Esto de acá. Es como si este -1 lo hubiésemos bajado acá nada más. Y lo hubiéramos dividido entre el r sin el exponente y el 1 nuevamente. Es algo sencillo de recordar si lo ves de esa forma. Un ejemplo de esto podría ser 2, 4, 8, 16, ¿no? Donde vemos que estoy multiplicando por 2 y por 2. Entonces el término enésimo lo puedo encontrar como el primer término, 2, por la razón, que sería 2 elevado a n-1, ¿no? Y por teoría de exponentes, como este es exponente 1, si tienen la misma base, o sea el mismo numerito acá abajo, se coloca el mismo número y se suman los exponentes, ¿no? 1 más n-1. Entonces aquí se simplifica y me queda que el término enésimo es 2 a la n, nada más, ¿no? Ya que 1 menos 1 vale 0. Entonces, si quiero hallar, por ejemplo, el término 10, sería 2 a la 10, o sea, 1024. Y si quiero sumar los 10 primeros términos, pues reemplazo, ¿no? El primer término, que vale 2, el n, que va a valer 10, porque quiero la suma de los 10 primeros, y aquí el r, que vale 2, ¿no? Yo les mencioné que en las sucesiones aritméticas, en las anteriores, funcionaba tanto si sumabas como si restabas. Aquí es similar. Funciona tanto si multiplicas como si divides, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, esta sucesión, 100, 50, 25, 25 entre 2 y así. Veo que esto se está dividiendo entre 2. No es que directamente aquí el r va a valer 2. No. Tú puedes usar esta fórmula para hallar el término enésimo siempre y cuando esta razón la expreses como una multiplicación. Dividir entre 2 es lo mismo que multiplicar por un medio. Así con este y así con este, ¿no? Y esto se comprueba al hacer esto, ¿no? 100 por un medio sería lo mismo que 100 por 1 y lo divido entre esto, ¿no? 100 por 1, 100 entre 2 y me da 50. Me da el término siguiente. Entonces está cumpliendo con la definición, ¿no? Al multiplicar un término nos da el siguiente. Y aquí 50 por 1, 50. Entre 2, 25. 25 por 1, 25. Entre 2, 25 entre 2, 25 medios. Que bueno, es 12,5, ¿no? Y entonces ya teniendo esto, ahora sí puedo reemplazar en esta fórmula o en esto, dependiendo de lo que me pidan, ¿no? Si me piden el término enésimo, sería el primero, 100, por la razón, que vale un medio, elevado a n-1, ¿no? Y ese sería mi término enésimo. Ya estamos llegando a la parte final. Vamos a hablar de lo que son las sucesiones literales. Las sucesiones literales son un conjunto ordenado de letras que siguen una regla específica. Las letras que tú encuentres en una sucesión pueden estar ordenadas según su posición en el alfabeto, pero aclarando de que al menos en los exámenes de admisión en Perú no se consideran ni la che ni la eye, a menos que se diga lo contrario. Otro criterio para una sucesión literal es que las letras que estén ahí posicionadas forman una palabra, pues, o forman casi una palabra, ¿no? Pero le falta una para completarla, pues precisamente para que tenga sentido todo el conjunto de letras. Y a veces puede ser que la palabra se lea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿no? O también pueden ser las primeras letras de palabras conocidas, ¿no? Como en el ejemplo que di al inicio, primero, segundo, tercero y así. Y aquí te coloco las posiciones de las letras en el alfabeto, ¿no? La A equivale a la primera posición, la B a la segunda, la C a la tercera y así, ¿no? Y tú tienes que pues irles colocando un numerito según su ubicación y luego con esos números formar una sucesión numérica y trabajar según los criterios que ya te enseñé anteriormente. Ahora vamos a ver algunas sucesiones comunes, ¿no? Tenemos la sucesión de Fibonacci. Es una sucesión donde la suma de dos términos te da el siguiente término. Aquí no estamos sumando una razón constante, sino estamos sumando dos numeritos y nos da el tercero. Por ejemplo, 1, 1, al sumarlo nos da el siguiente, 2. Si sumamos estos dos, nos da el siguiente, 3. Si sumamos estos dos, nos da el siguiente, 5 y así, ¿no? A veces hay una variación en la que le suelen llamar Fibonacci, en la que suman tres términos y te da el siguiente, ¿no? Y así. También está la sucesión de los números primos. Esto es una bastante común. Los números primos son números enteros positivos y solo con dos divisores. O sea, solo se pueden dividir exactamente entre dos números, que son el 1 y ellos mismos. Estos números son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19 y así. ¿Por qué
El 9 no podría ser un primo, pues porque el 9 se puede dividir entre el 1, se puede dividir entre el 3 y se puede dividir entre el 9. No cumple con la condición de ser un número primo, ya que los primos tienen solo dos divisores. ¿Y el 1 por qué no es un número primo? Pues porque el 1 solo se puede dividir entre sí mismo, que es el 1. También tenemos la sucesión de los números naturales, ¿no? Que es 1, 2, 3, 4, 5 y así. Y de esta sucesión se puede hallar su término enésimo sencillo, ¿no? Su término enésimo simplemente es n, ya que si quieres hallar el término 1, pues el n vale 1 y te da el 1. Si quieres hallar el término 3, el n vale 3 y te da 3. O sea, simplemente es lo mismo. Y la sucesión de los números pares, si este es 1, aquí va 2, 4, 6, 8. Y como son el doble de los naturales, pues es el término enésimo de los naturales multiplicado por 2, 2n. Ya demostramos anteriormente de varias formas que salía 2n también. También está la sucesión de los números impares, ¿no? Que son 1, 3, 5, 7. Entonces el término enésimo para n que empieza desde 1 en adelante es 2n menos 1, ¿no? Ya que si reemplazas, por ejemplo, n1, estarías hallando el término 1. Entonces sería 2 por 1 menos 1, te da el primer término que vale 1. Casualidad que valga 1. Ahora, si quiero hallar el término 2, pues reemplazo la n por 2 y me da 2 por 2, 4 menos 1, 3, el segundo término. Si quiero hallar el cuarto término, me tiene que dar 7, ¿no? 2 por n que vale 4, 8, menos 1 me da 7. Y lo último que veremos es la sucesión de los números triangulares, ¿no? Número de puntos necesarios para formar un triángulo equilátero. Y estos números son el 1, 3, 6, 10 y así, ¿no? Y se les puede encontrar a estos términos con este término enésimo. N por n más 1 dividido entre 2. Cuando tenemos 3 puntitos, que es el segundo término, podemos formar este triangulito de igual lado, ¿no? 2, 2, 2. Cuando tenemos 6 puntos, podemos formar un triángulo equilátero de 3 de lado. Cuando tenemos 10, podemos formar uno de 4 de lado y así, ¿no? Y claro, con el 1 no se forma ningún triángulo, pero esta fórmula te ayuda a determinar todos los demás. Entonces, si tú reemplazas el 1 aquí, tendrías 1 por 1 más 1, 2, entre 2 te sale 1, que es el primer término, ¿no? Cumple también con esta fórmula. Entonces se le añade también, ¿no? A pesar de que no cumpla visualmente con lo que está aquí. Podríamos decir, ¿no? Que son los números que cumplen con esta fórmula, entonces. Y bueno, esto sería todo por la clase teórica. Si crees que faltó algo que pueda añadirlo, pues dímelo y capaz lo añado en el siguiente video, donde explicaré los ejercicios nivel básico e intermedio. Si tienes alguna sugerencia, puedes dejarme en los comentarios o escribirme a mi correo, como te mencioné. Recuerda dar like, compartir, que esto es una iniciativa que se mantiene viva si es que hay apoyo. Y bueno, conmigo será hasta el siguiente video. Hasta luego y muchas gracias. Estoy seguro de que vas a ingresar a esta universidad que tanto deseas.